Bueno, entonces, gloria al Señor, vamos a retomar el estudio, hermano, que me disculpa que no pudimos hacerlo la semana pasada, el miércoles pasado, pero vamos entonces, como les dije yo, ya íbamos a empezar una nueva serie, pero esta serie va un poco conectado con la serie anterior que acabamos de terminar, incluso a las anteriores de esa. Eh, como que todo esto va conectándose, hermanos, todo acerca de esta serie, porque yo sé que hay muchas preguntas acerca de este tema, el que vamos a estar tocando. Entonces, la serie, hermanos, de hoy se va a llamar, no era un nombre muy creativo, la verdad, solo la serie se va a llamar Romanos 11 del 25 al 26. Así se va a llamar la serie. Pero es porque en este pasaje que vamos a estar tocando, de ahí vamos a poder sacar uh, mucho de ahí, ¿verdad? Y porque yo sé que hay mucha confusión, hay muchas preguntas, hay siempre debates, hermano, se ha gastado mucha tinta en escribiendo libros, personas de diferentes posturas, um, de diferentes sistemas teológicos, hermenéuticamente hablando, y entonces, bueno, que nosotros mismos lo estudiemos, que nosotros podamos meditar más en él, pensar, usar nuestra razón, nuestra lógica, nuestro sentido y obviamente la palabra de Dios para ello. Y siempre estemos abiertos, hermanos, porque yo sé que quizás se nos ha enseñado diferente, lo más seguro que sí. Aparte de eso, quizás hay personas que hemos escuchado que son nuestros favoritos predicadores, maestros, y ellos enseñan de una manera o de otra. Y entonces lo que sucede es que muchas veces les creemos sin nosotros, en realidad, déjeme ver esto, déjeme verlo por mí. Y solo como que decimos, no, si ellos saben más que nosotros, yo les voy a creer. Y está bien, porque en realidad sí, son personas estudiadas que saben mucho más que nosotros vamos a conocer, ¿verdad? Pero lo otro es que debemos de ser abiertos a las diferentes posturas, a los diferentes puntos de vista de ciertos temas. En este caso, en Romanos 11, de los versículos 25 al 26, que hay mucho, les digo, hay tantos puntos de vista, son como, no sé, 4 o 5 puntos de vista acerca de este pasaje. Entonces, el título de hoy le voy a poner por nombre en signo de interrogación, todo Israel étnico, otra vez, todo Israel étnico, o sea, en forma de pregunta, lo que queremos ver si estos pasajes que vamos a leer ahorita se trata de todo Israel étnico. Para eso quiero que leamos el pasaje. El pasaje, el que vamos a estar estudiando ahora, y por, como les digo, varias semanas, no sé si unas 2, 3 más de esta, va a ser Romanos 11, del 25 al 26, si me acompaña, por favor. Y siempre voy a estar usando la nueva Biblia de las Américas, aunque hay algunas veces que pueda usar otra versión porque me gusta más la manera como lo dice. Eh, Incluso este mismo pasaje me gusta también como lo dice un poco la versión, la nueva versión internacional. Pero vamos a leerlo primero en la nueva Biblia de las Américas. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un
endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El versículo 26, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Me gusta cómo dice la versión, la nueva versión internacional, el versículo 26. Me gusta cómo dice, de esta manera todo Israel será salvo, tal como está escrito. Me gusta esa frase que dice de esta manera, porque en realidad esa es una traducción legítima, es buena, igual como la otra también, así todo Israel será salvo. Hay otras versiones que también usan y luego Israel será salvo, como por ejemplo la Reina Valera 60 dice, ajá, sí, y luego todo Israel será salvo. Las dos formas están bien, las dos formas son legítimas traducciones del griego, pero a veces también puede hasta cambiar un poco el significado, hermanos. Yo por eso les digo, me gusta más como dice la nueva versión internacional, de esta manera Israel será salvo. Porque si vemos la otra manera donde dice y luego Israel será salvo, es como que está haciendo que hay un tiempo, hablando como de manera temporal, que va a pasar algo y que después Israel será salvo. Pero cuando dice de esta manera, está explicando más bien, no de una manera temporal, sino que está explicando eh, eh, exegéticamente, como queriendo explicar que de esta manera es que Israel va a ser salvo. ¿Ves? Ya vamos a ver un poco eso. Obviamente este va a ser una serie, hermano. No vamos a poder tocar todititos los puntos en el día de hoy, pero vamos a tocar ciertos puntos eh, acerca de eso. Entonces, para comprender este pasaje, primero debemos determinar quién es todo Israel que se salvará. Ese es, hermano, el punto de este pasaje, ¿cómo dijera? Um, el tema que queremos comprender de este pasaje es eso, de poder determinar quién es, de quién está hablando, dónde y cómo, quién es este todo Israel que será salvo y todo eso. Entonces, hay otro factor que debemos considerar. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Okay? ¿Quién es todo Israel y cuándo sucederá esto que se salvará ese todo Israel? Esa es una pregunta que debemos de hacer. También otra pregunta ¿es algo que ocurrirá en el futuro? ¿Algo que ocurrió en el pasado? ¿O algo que ha estado sucediendo a lo largo de la historia? Son preguntas que debemos de hacernos, ¿verdad? Porque en realidad si solo venimos y sacamos ese pasaje, esos dos versículos, o simplemente el versículo 26, donde dice, de esta manera todo Israel será salvo, lo que podemos hacer es que sacar ese pasaje, ese versículo, fuera de su contexto, fuera del contexto no solamente inmediato, sino de todo el contexto de toda la carta a los romanos, o incluso de todo el Nuevo Testamento. Y eso es lo que ha sucedido, hermano. Yo, en mi opinión, eso es lo que yo pienso que ha sucedido. Las personas han venido y sacado esa frase. Y como les dije yo, la manera donde dice, y luego Israel será salvo. Han hecho todo una doctrina eh, que en realidad no sé, hermanos, vamos a ver eso, vamos a ver hoy si tiene mérito la manera que muchas personas lo han interpretado. Pero como les digo, hay diferentes puntos de vista acerca de eso. Entonces, creo
que hay varias posibilidades para identificar quiénes son todo Israel. Entre comillas, puse yo ahí. Hay varias posibilidades. Honestamente, puse yo 10 posibilidades de quién es este grupo de personas considerado como todo Israel que será salvo. ¿Okay? Pero obviamente hoy no vamos a tocar los 10 puntos. Esas 10 posibilidades no las vamos a tocar hoy. Eso va a ser mientras vamos durante todas las series que vamos a hacer. Entonces hoy vamos a tocar, hermanos, solo los primeros 3 puntos, las primeras 3 posibilidades para identificar a este grupo de personas. Pero sí les voy a decir cuáles son las 10 posibilidades. Como le digo, solo vamos a tocar 3 de ellos. Entonces, posibilidad número 1, en forma de pregunta, solo los descendientes físicos de sangre pura de Abraham, Isaac y Jacob, ¿será que ellos son el todo Israel que será salvo? O sea, pero y me refiero a sangre pura, sin ninguna mezcla con otra sangre de fuera de este grupo de personas que vinieron de Abraham, Isaac y Jacob, de Israel, pues. Ahora, número 2, no solo aquellos con parentesco de sangre pura con los patriarcas, sino también aquellos de sangre mixta, porque personas extranjeras se unieron a Israel por medio del matrimonio. Este grupo de personas puede ser que sean ellos, o sea, no necesariamente tienen que ser de sangre pura, pueden ser de sangre mixta en este grupo que es el todo Israel. Ahora, la posibilidad número 3. También aquellos que no tienen parentesco de sangre con los patriarcas, pero que se convirtieron al judaísmo. Hay personas, hermanos, que sabemos a lo largo de la historia de Israel que no tenían ningún vínculo, ningún parentesco de sangre con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, con Israel, pero que se convirtieron a la religión israelita, al judaísmo. ¿Será que este grupo los incluye a ellos? Eso es lo que vamos a querer determinar. El punto número 4, o la posibilidad número 4, se trata de todos los que han vivido, incluso los que vivieron antes de Cristo, o solo los que vivieron después de Cristo. De nuevo, esa es otra pregunta que debemos de hacer cuando trata de este grupo. Punto número 5. O se trata solo de todos los que estarán vivos en un futuro lejano cuando Dios inicie una obra especial de salvación entre el pueblo judío. O sea que si esto es nada que ver con lo que sucedió en el pasado, sino que esto solo estaba dando una predicción de lo que iba a suceder en un futuro lejano. No sé, tal vez en nuestros tiempos o después, no sabemos. O sea que esa es otra pregunta, si se está refiriendo a ese grupo, a un grupo de personas que va a vivir en un futuro lejano. Punto número 6. Es necesario que todos ellos vivan en la tierra de Israel en ese momento, porque si vemos ahí dice, de esta manera todo Israel será salvo. O sea, se está refiriendo a los que están viviendo en ese momento en la tierra de Israel, lo que era la tierra de Canaán, lo que es Palestina, Israel, todo eso. ¿Se está refiriendo a eso? De nuevo, esas son preguntas que vamos a tener que buscar una respuesta por, ¿no? Punto número 7. ¿Habrá una conversión masiva de judíos
hacia el final, o sea, el final de los tiempos, digamos, pues, y no cada individuo se salvará, o sea, que no todas las personas, sino que la mayoría, o sea, que una conversión masiva de judíos ya al final de los tiempos, pero no cada persona, sino que la gran mayoría. Esa es otra pregunta que debemos de hacernos, si esa es una posibilidad o no. El número 8, solo los judíos elegidos que vivan en un tiempo futuro donde la obra salvadora de Dios esté presente, no necesariamente la mayoría, sino un remanente. Esa es otra posibilidad. Sabemos que tal vez eh, va a ser en un futuro también lejano, tiempo futuro, y donde van a ser nada más los judíos elegidos, o donde no necesariamente va a ser la gran mayoría de la población, del grupo, de la etnia, digamos, si queremos decirlo de esa manera, sino que va a ser un remanente. Ahora el punto número 9, serán los israelitas étnicos elegidos del pasado, presente y futuro de ese grupo del que se está hablando. Esa es otra posibilidad. Y entonces el último punto, el número 10, la última posibilidad que yo tengo aquí en la lista es, serán los elegidos, tanto judíos como gentiles, que juntos constituyen la iglesia de Jesucristo, el Israel de Dios. O sea que esa es otra posibilidad y es la que vamos a estar viendo. Todas estas 10 posibilidades, hermano, estos 10 puntos, vamos a verlos durante toda esta serie. Y lo resolveremos mediante el proceso de eliminación. O sea que vamos a ir viéndolo punto por punto y ir eliminando o descartando alguna posibilidad que en realidad no encaja, no tiene sentido, no tiene razón, no es bíblicamente hablando, eh, no hay ninguna, digamos, eh, razón por qué creer esa posibilidad. Okay, y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, hoy, hermanos, examinaremos las posibilidades de los números del 1 al 3. Si quiera, lo voy a volver a repetir, las posibilidades de los números del 1 al 3. El 1 es solo este grupo es solo los descendientes físicos de sangre pura de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, los patriarcas. El 2, no solo aquellos con parentesco de sangre pura con los patriarcas, sino también aquellos de sangre mixta. El 3, será que este grupo incluye también a los que no tienen ningún parentesco de sangre con los patriarcas, pero que se convirtieron al judaísmo, o sea, conversos al judaísmo, o también esto se le conoce como prosélitos. Los que se convirtieron al judaísmo, que no tenían nada, ninguna relación de sangre, ningún parentesco de sangre con ese grupo de personas judías. Entonces, esos son los 3 puntos que vamos a tocar hoy. Ok. Bueno, entonces, desde el principio, cualquier gentil, o sea, que un gentil es una persona que no es de descendencia judía, de descendencia israelita, hebrea. Entonces, desde el principio, cualquier gentil podía convertirse en miembro pleno del pueblo de Dios. Cuando Dios estableció un pacto con Abraham, instituyó la circuncisión como señal del pacto. Indicó que cualquiera podía convertirse en miembro del pueblo de Dios profesando al Dios de Abraham y circuncidándose.
no existía ninguna barrera racial que impidiera que los gentiles o quienes no fueran descendientes físicos de Abraham participaran plenamente en las promesas del pacto. O sea que si ustedes también hicimos un estudio de eso, hermano. No sé si se acuerdan cuando hablamos acerca de Abraham, que es el padre, digamos, de todos los que vienen a ser parte del pueblo de Dios. En ese sentido, también se le conoce a él como el padre de la fe. Fue cuando Dios vino donde él, lo escogió a él, y no era por ningún mérito que él se había ganado ni nada, sino que Dios lo escogió, tuvo misericordia de él y de todos sus descendientes. Y como vimos, si se acuerdan, el estudio que hicimos de la serie que tuvimos, donde la descendencia de Abraham no era solamente la descendencia física. En realidad, el verdadero descendiente de Abraham era nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, y entonces todos los que están en Cristo vienen a ser parte de la descendencia de Abraham. Entonces, uh, el plan de Dios es que cualquiera se pudiera unir cuando Dios vino a Abraham, y entonces el Señor le dijo a él que él circuncidara a todos los varones de su casa. Y es lo que hizo, incluyendo a sus hijos, a todos los hijos que él tuvo, y no, todo eso, los hijos, los nietos, los bisnietos, y así. Entonces, como señaló Benno Jacob, Benno Jacob es un comentarista, o era, yo creo que ya murió, un comentarista judío del libro de Génesis. Él dijo, de hecho, las diferencias raciales nunca han sido un obstáculo para unirse a Israel, que desconocía el concepto de pureza de sangre. La circuncisión convertía a un hombre de origen extranjero en israelita. Ok, ya cierro cita. Entonces, como dice aquí, este señor que era un comentarista del libro de Génesis, que era judío, él está diciendo que ese nunca fue algo que fuera algún obstáculo, de que alguien no fuera de la descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob, porque no había ese concepto como hoy en día, hermano. Vemos las cosas diferentes a como lo veían ellos. Ahora, especialmente con ¿cómo se llama el ADN, la prueba del ADN, ¿verdad? De que uno puede ver de dónde vino, de dónde viene su familia, sus ancestros y todo eso. Pues en ese entonces, hermanos, no había ese concepto de pureza de sangre. ¿Ok? Entonces, lo que lo hacía una persona, lo convertía en un israelita, era la circuncisión, de parte de los varones. Y eso ya lo hacía a esta persona extranjera o gentil en un israelita. Y la Biblia habla de esto. Para eso vamos a ir, hermano, a Génesis, capítulo 17, de los versículos del 9 al 13. Entonces, Génesis 17, del 9 al 13. Así dice la palabra. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes, todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa
o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Como les digo yo, ahí no tenía ni que ser descendencia directa de Abraham para que fueran circuncidados. Y como estamos viendo que la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, conocido como el pacto abrahámico. Entonces, ese era algo de que no impedía que alguien que no fuese descendiente físico, descendiente directo de Abraham, pudiera hacer. O sea que no había ninguna restricción en hacerlo, sino que al hacerlo ellos ya vienen a ser parte de la descendencia de Abraham. ¿Ok? So, desde entonces podemos verlo muy temprano en la Biblia de que no era algo de pureza de sangre, que no era de que tenía que ser de manera estricta. También el hecho de ser descendiente físico de Abraham no garantizaba la inclusión de alguien en la comunidad del pacto, porque si no obedecía el mandato de la circuncisión, sería cortado del pueblo. Acuérdense de esa frase, hermano, cortado del pueblo. Ese es algo que eh, eh, la Biblia va usando, especialmente en los primeros libros de la Biblia, como vamos a ver. Tiene un significado cuando dice cortado del pueblo. Y entonces, eso lo podemos ver en Génesis, ahí mismo en el mismo capítulo Génesis, el versículo 14. El versículo 14 de Génesis 17. Dice así: pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces, ahí no importaba, hermano, si este varón fuese descendiente físico de Abraham, pero si no se circuncidaba en la carne, no iba a ser parte del pueblo de Dios, iba a ser cortado de entre el pueblo de Dios porque había quebrantado el pacto que Dios había hecho. ¿Okay? So, por eso digo, también no es que automáticamente alguien que era descendiente físico de Abraham iba a ser parte de esta comunidad bajo el pacto que Dios había hecho. So, ahí también podemos ver que no era porque ellos eran descendientes físicos de Abraham. Entonces, y no solo eso, sino que hemos visto que el hecho de ser descendiente físico de Abraham y estar circuncidado no implicaba automáticamente formar parte de Israel. O sea que podía ser un descendiente físico de Abraham y también circuncidado, o sea, cumpliendo con el requisito del pacto que Dios había hecho con Abraham, el pacto abrahámico. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, Ismael. Sabemos que era prácticamente el primogénito de Abraham, pero y también fue circuncidado, porque también ahí lo dice claramente de que él también se circuncidó. O sea, también los hijos que él tuvo, Abraham, con Setura, también el nieto de Abraham, que era Esaú, y entonces también, consecuentemente, todos los descendientes de todos ellos. O sea que obviamente ellos tuvieron, ahí también la Biblia explica de quiénes ellos engendraron y quiénes eran después
y vinieron a ser pueblos grandes también, los hijos de Ismael, y también los hijos de Esaú y los hijos que Abraham tuvo con Cetura. Entonces, y lo más seguro es que ellos también eran circuncidados y todo eso, y eran descendientes físicos de Abraham. Era del linaje de Abraham que vinieron todos ellos, pero no eran parte del pueblo de Dios. No vinieron a formar parte de Israel. ¿Okay? También en el Antiguo Testamento alguien podía ser expulsado de Israel, ya sea mediante destierro, excomunión o incluso ejecución, dependiendo de la naturaleza de su delito. El término que se usa a menudo para este tipo de expulsión es cortado de entre su pueblo. En hebreo es karet. Por eso les dije yo que que anotaran que, a mental note de esa frase, cortado de entre su pueblo. Porque eso es lo que eh, es el término, es la frase que usa para decir que alguien es expulsado, o el destierro o incluso la ejecución. Entonces, esta frase aparece con frecuencia en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco. Es muy común que se use esa palabra. Ejemplos de esto incluyen comer levadura durante la Pascua. Podemos ir a Éxodo capítulo 12, versículo 15 y también el versículo 19. Entonces, Éxodo 12, 15 y 19. Dice así: 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Ahí está de nuevo la frase: será cortada de entre el pueblo o será cortada de Israel. O sea que será expulsada, ¿ok? No, ya no será parte. No importa quién sea, no importa que sea hijo de tal, el hijo de Leví, el hijo de Rubén, el hijo de Judá, no importa quiénes eran, Si ellos violaban la ley que Dios les estaba dando, ellos podían ser cortados, expulsados, del pueblo de Dios. El versículo 19 dice: por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Y escucha esta parte interesante: ya sea extranjero o nativo del país. Como que ya se está viendo de que Dios estaba hablando también acerca del extranjero. Pero igual, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Y si no me equivoco, esa palabra que usa congregación ahí es la palabra eclesía, que significa iglesia. Bueno, entonces, esas son una de las razones. Hay más, voy a dar otros ejemplos. También sería expulsado estas personas con quebrantar el Shabbat. El Shabbat es el día de reposo. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 31, versículo 14. Éxodo 31, 14. Dice así: por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y aquí también no solamente está hablando de que esta persona puede ser expulsada de entre su pueblo, como dice aquí, será cortada de entre su pueblo, pero también
puede ser ejecutada, lo pueden matar, que viene a ser lo mismo, va a ser cortada de manera permanente, no solamente expulsada, sino hasta lo van a matar. Pero entonces eso era algo que podía suceder, no importaba que si era un descendiente físico de los patriarcas o no, podía ser echada fuera, no, ya dejaba de ser parte del pueblo del pacto. ¿Okay? También otra razón sería por tener relaciones sexuales ilícitas. Eso lo podemos ver en Levítico, todo el capítulo 18, pero obviamente no lo vamos a leer todo. Que ahí cuando usted tenga tiempo, léalo todo acerca de las reglas, de las qué es lo que era aceptable y qué es lo que no era aceptable cuando se trata de las relaciones sexuales. Pero solo voy a leer el versículo 29. So, Levítico 18, 29. Dice así, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán exterminadas de entre su pueblo. Aquí es una frase bien exterminadas. Pero también es la misma palabra, ahí lo vi en hebreo, es la misma palabra, caret. O sea que será cortada. Y otras versiones la dicen así también, serán cortadas de entre su pueblo. Por tener relaciones sexuales ilícitas. Igual, no importa quién sea, al quebrantar estas reglas, estas leyes que Dios estaba dándoles, ellos iban a hacer, ellos estarían violando la ley de Dios, estarían en violación del pacto que Dios hizo y serán expulsados y no importa quién era. Por lo tanto, las personas podían ser expulsadas de Israel de varias maneras. Espiritualmente, separadas de las bendiciones del pacto. Oiga eso, o sea que ellos podían ser expulsados y una de las consecuencias de eso es que de manera espiritual iban a ser separadas de las bendiciones del pacto. Ya no iban a ser parte de las promesas de las bendiciones del pacto que Dios había hecho a Abraham. Ellos también podían ser físicamente uh, expulsadas, o sea que desterradas o exiliadas, esa era otra manera, solamente tal vez, porque obviamente al ser echado fuera, exiliado, desterrado, ya no iban a ser parte, ya no iban a estar ahí tampoco. O sea que no, ya no está él aquí, o no está fulano, no, a fulano lo expulsaron, ya no pertenece a este pueblo, al pueblo de Dios, a Israel. Él ha sido desterrado, ha sido exiliado, él ya no tiene ninguna parte con nosotros aquí, el pueblo del pacto. O también de manera permanentemente, o sea que ejecutadas, será la otra manera. Algunos, si tenían suerte, solo los echaban fuera, pero otros que no tenían esa misma suerte, los terminaban matando, los ejecutaban. Y obviamente esta persona era no solamente espiritualmente, físicamente, sino de manera permanentemente. Ya él lo mandaron fuera, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces vimos también que la mayoría de Israel, si se acuerdan, este es un estudio que también hicimos, que las 10 tribus del norte, en su mayor parte, fueron desterradas, exiliadas o, usando esta frase, cortados de entre el pueblo de Dios. Por eso les digo, hermano, no importa que si ellos eran descendientes físicos de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no se fijaba, digamos, de manera exclusiva en eso, ¿verdad? Porque no que, oh, no te voy a expulsar, no te voy a echar fuera porque sos, descendiente de Abraham, que sos hijo de, you know,
Simeón de Judá o quien sea, pues no importa. ¿Ya? Entonces, y eso, hermanos, hemos analizado ese tema más a fondo en estudios anteriores sobre la descendencia de la promesa. Y les digo, hermanos, los invito, si usted no lo ha visto, que vaya, ahí están en YouTube, lo tenemos grabado, todos esos estudios que hicimos acerca de eso, que yo no voy a meterme muy a fondo en eso ahorita, porque ya lo tocamos, ya hablamos mucho de eso, hicimos unas series enteras. Solo les invito que regresen a verlas, hermanos, acerca de eso. Entonces, a lo largo de la historia de Israel, se unieron a ellos gentiles que se habían convertido a su religión, ya sea a través del matrimonio o como prosélitos. Como les dije yo, prosélito era que se convertían pues a la religión israelita, al judaísmo, aunque no eran ellos descendientes físicos, o sea, no tenían ningún parentesco de sangre. Entonces, a través del matrimonio también, al casarse, venían a unirse al, al pueblo de Israel, venían a tomar parte, ser parte del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Dios. Entonces, un ejemplo de esto es cuando el pueblo salió de Egipto durante el Éxodo. Para eso podemos ir a Éxodo, capítulo 12, versículo 38. Éxodo 12, 38, dice así. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. Entonces, hermano, los eruditos creen que muy probablemente la multitud mixta estaba compuesta por otras etnias. Eso es lo que significa eso, cuando dice ahí una multitud mixta. ¿Eh? Estaba compuesta por otras etnias, otros pueblos semíticos que estaban en esas regiones y quizás minorías perseguidas y otros esclavos que salieron con ellos. O sea que todos los que salieron de Egipto durante el Éxodo no eran todos solamente, únicamente los judíos, los israelitas, los hebreos, sino que se le juntaron también eh, otras personas de otras diferentes etnias, pues, o diferentes razas, como usted le quiera decir, y otros pueblos semíticos se le juntaron y sin duda también se incluyeron egipcios que se habían casado con hebreos. ¿Se acuerdan? Vivieron varios siglos ahí, hermanos. No podemos decir que nunca se juntaron, porque como les dije yo, eso no fue algo que Dios les dijo. En ese entonces no les había dicho que no se junten con estos otros pueblos. Más adelante el Señor les dice que no se vayan mezclando con las otras naciones alrededor de ellos. Pero aquí entonces lo más seguro que se casaban entre ellos, ¿verdad? Quizás trataban de no hacerlo tan seguido, pero sí decir que no sucedía. E incluso egipcios temerosos de Dios. Ahí usted cuando pueda, capítulo 9, creo que el versículo 20 lo dice. No vamos a ir ahí, pero donde dice que habían egipcios que tuvieron temor a Dios, o el temor al Señor. O sea que habían personas que llegaron a creer en el Dios de Israel, de los israelitas. Lo más seguro es que también ellos se unieron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y entonces cualquier extranjero podía unirse a Israel y ser considerado nativo. ¿Ok? Vamos a ver eso en Éxodo, ahí mismo en el capítulo 12, de los versículos 48 al 49. Entonces, Éxodo 12, 48 al 49. Dice así, pero si un extranjero reside con ustedes, el extranjero que reside con ustedes, hermano, esa es una palabra en hebreo, es ger. Ger. Hay otras palabras diferentes. Está el goy. Pero un extranjero que reside, o sea que es como dijéramos,
poniéndolo como hoy en día aquí, pues digamos, en estos tiempos presentes, una persona que es un residente permanente, eh, aquí como digamos en este país, hay personas que todavía no se han hecho ciudadanos, pero son residentes permanentes. ¿Okay? Entonces, pero si un extranjero, un ger, reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que es considerado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. ¿Okay? Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Ahora el 49. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. O sea que, y especialmente, como estamos siempre en el libro de Éxodo, eh, se está refiriendo, aparte de los que estaban ahí con ellos, más adelante este iba a ser parte de las leyes de ellos, de sus tradiciones, iban a permitir que entraran personas que no eran descendientes físicos de los patriarcas, o sea, los extranjeros, unirse a Israel, pero circuncidarse y hacer pues todos los rituales que tenían que hacer para hacerse parte del pueblo de Dios, hacerse parte y ser considerado como un nativo del país. Entonces, cualquiera podía unirse a ellos, especialmente al principio. Más adelante, en la historia de Israel, se fue siendo un poco más difícil, un poquito más exclusivo, eh, pero era por otra razón, ¿verdad? Eh, Más que todo, Dios les prohibía que se juntaran con otras religiones, perdón, otras naciones, pero era más que todo por razones de religión, o sea que ellos no fueran a adoptar las religiones de los otros países paganos alrededor, ¿eh? Que no fueron, ellos no fueran a ser influenciados por estas otras naciones que tenían varios dioses, por la idolatría. Por eso es que Dios puso esas prohibiciones. ¿Eh? Pero no era porque él decía, no hay que ensuciar la sangre, que la sangre tiene que mantenerse pura. Esa nunca fue la razón. Entonces, otro pasaje que muestra a los gentiles uniéndose a Israel es el libro de Esther. Esther capítulo 8, versículo 17. Esther 8, 17. Dice así. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Este fue en el momento cuando eh, eh, el reino de Judá había sido exiliado a Babilonia, pero ya esto sucedió también ya cuando muchos de los judíos fueron permitidos regresar a Israel, a Jerusalén, a lo que era Judá, todo eso. Y muchos se quedaron en diferentes regiones en todo lo que era el territorio que antes fue de Babilonia, pero aquí ya era parte de medio Persia que había entrado. ¿Verdad? Bueno, y entonces aquí dice que muchos de entre los pueblos de la tierra, o sea, todos estos gentiles, se hicieron judíos. ¿Por qué? Porque había caído sobre ellos el temor de los judíos, o podemos decir el temor del Dios de los judíos también, ¿verdad? Se hicieron judíos, muchos de ellos se convirtieron, que no eran nada, ninguna relación física, no tenía ningún parentesco entre ellos, ¿verdad? Pero se hicieron judíos. Entonces, en algunos casos, las personas se unieron a Israel por temor al Señor, pero en otros casos
fue a través del matrimonio. Muchas personas notables se casaron con gentiles. Aquí tengo varios pasajes, pero no los vamos a ver. Ahí cuando usted tenga chance, tenga tiempo, los puede ver. Anótelos si quiere, vaya apuntando ahí los pasajes que les vamos a decir aquí, pero ahorita no los vamos a ver, porque son varios. Por ejemplo, entonces las personas notables que se casaron con gentiles, hay mucho más, pero tampoco no les iba a poner a todos. Entonces, José, ¿se acuerda José el soñador? Él se casó con Asenat, una egipcia. Eso lo podemos ver en Génesis 41-45. También Moisés se casó con Séfora, una madianita. Eso lo vemos en Éxodo 2:21. David se casó con Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. Gesur era un pequeño reino amareo, o sea que eran amareos, al noreste de Israel. Eso lo vemos en 2 de Samuel 3:3. Ahora, la persona que más conocida, que se casó con más personas gentiles, era Salomón. Salomón se casó con muchas esposas extranjeras, incluyendo moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Eso lo vemos en 1 Reyes 11, del 1 al 2. Y eso que fue, hermanos, que Dios le había dicho a él, lo había prohibido que no lo hiciera. Y él desobedeció, fue rebelde y lo hizo. Tuvo muchas esposas. Sabemos que el hombre que más esposas tuvo y concubinas también. Entonces, otra persona, Rahab. Rahab, si se acuerdan, era Rahab, también conocida como Rahab la prostituta. Era una mujer cananea en Jericó que ayudó a los espías israelitas. Más tarde ella se convirtió en parte de Israel, o sea que ella se unió a Israel e incluso entró en el linaje mesiánico. Eso lo podemos ver acerca de ella en Josué capítulo 2 y donde habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La mencionan a ella en Mateo capítulo 1, versículo 5. O sea que no solamente ella se unió al pueblo de Israel, sino que ella también vino a ser parte del linaje mesiánico, que de ella también iba a salir el Mesías. ¿Se imagina? Una persona, o sea, el estilo de vida que tenía, pero aparte de eso era gentil, era una extranjera. Al casarse, sí, ella se hizo parte del pueblo de Israel. Otra persona que igual, parecida a Rahab, era parecida en el sentido de que ella también era extranjera, se casó, se hizo parte del pueblo y también vino a ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era Ruth, la moabita, era de Moab, se casó con Booz y se convirtió en la bisabuela del rey David, que sabemos que también de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Ruth 4:13. Entonces, el matrimonio con extranjeros estaba permitido cuando el extranjero renunciaba a sus dioses, seguía la ley de Moisés, o sea que si era un varón tenía que circuncidarse. Y todo eso ellos tenían que mantener toda la ley, observar el día de reposo y todo lo que era la ley. Y luego se unía a la comunidad del pacto de Israel. O sea que ellos podían, pero tenían que hacer todo eso primero y más adelante hasta vimos otros rituales más adelante donde también se tenían que prácticamente lavar o bautizar, pues, y era como que limpiarse y ser prosélito, puede serse un converso, todo eso. Pero eso fue más adelante, pero aquí no era tanto exigido todo eso. Entonces, lo otro es que aun cuando no se permitía el matrimonio con los gentiles, ellos lo hacían de todas maneras. Ellos no hicieron caso, como por ejemplo el rey Salomón. Vimos de que él era alguien que no le hizo caso al Señor y se casó con mujeres, un montón de mujeres extranjeras. No le importó. Y también así podemos ver a otros como en el libro, vamos al libro de Esdras.
Esdras capítulo 10, de los versículos 10 al 12 y también el versículo 44. O sea, entonces Esdras 10, 10 al 12 y 44. Dice así: entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confiesen al Señor, Dios de sus padres, y hagan su voluntad. Sepárense de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. O sea que ellos hicieron algo, hermano, que honestamente no estaba bien. Uno, también es que Dios le había dicho que no lo hicieran, pero ellos igual hicieron, se casaron con mujeres extranjeras. ¿Y qué pasa cuando sucedía? Como le pasó al rey Salomón, eh, iban a ser influenciados, iban a dejarse llevar eh, por las prácticas religiosas de sus mujeres, de sus esposas, y se iban a volver igual como ellas, idólatras, y no iban a servir a dioses ajenos por esa causa, por esa culpa de que ellos no hicieron caso a Dios. Por eso es que Dios no quería que se juntaran con estas mujeres extranjeras. Entonces, sepárense de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. El versículo 12. Toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, todo tal como has dicho, es nuestro deber cumplirlo. O sea, ellos estuvieron de acuerdo con Esdras cuando él dijo que hicieran eso. Ahora el versículo 44, que también muy interesante. Aquí dice: todos estos se habían casado con mujeres extranjeras. Antes de esto, los versículos anteriores estaba dando una gran lista de quiénes es los que habían hecho. Obviamente había mucho más, pero me imagino que eran porque eran las personas más importantes, digamos, más conocidas. Entonces, algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado hijos. O sea que no es que vayamos a creer que solo las corrieron y solo eran ellas, pero que no, le parieron hijos, tuvieron hijos. Y esto eran, pero ¿qué estaba haciendo? Estaban echando fuera a las mujeres, aunque los hijos de ella eran físicamente descendientes de una persona israelita, que ellos podían ser parte del pueblo. Lo más seguro que hasta los hijos de ellos fueron circuncidados, igual como todo era parte de la ley, que a los 8 días de nacido tenían que circuncidar a los varoncitos. Entonces, pero lo que estaban haciendo, estaban echando fuera a las mujeres extranjeras junto con sus hijos, con los niños. O sea que eso, o sea que eran personas, como les digo yo, físicamente ellos podían ser parte, pero no, fueron expulsados, prácticamente los expulsaron, ya no eran parte. Esos hijos de ellos que tuvieron con esas extranjeras no iban a tomar parte de la comunidad del pacto, no iban a ser parte de ellos, del pueblo de Dios. También podemos ver lo mismo en Nehemías. En Nehemías capítulo 13, versículos 3 y el versículo 23. Dice así: y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Me gusta más, yo no sé por qué no lo dijo esta versión. Hay otras versiones, incluso la Reina Valera 60 y también la nueva versión internacional lo dice un poquito diferente. Voy a leer cómo lo dice la nueva versión internacional. El versículo 3 dice: al escuchar lo que esta ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. O sea que como que diciendo: no, ustedes no nos van a contaminar con sus esposas extranjeras. Ahora el versículo 23 dice: en aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas, como dice la otra versión, las mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. O sea que estos judíos se habían casado con diferentes
mujeres de diferentes lugares, extranjeras. Por eso les digo, hermanos, que esto era algo a lo largo de la historia de Israel, era algo que sucedía muy a menudo, honestamente. Entonces, a medida, hermanos, que entramos en el periodo intertestamentario, ese fue el tiempo de entre cuando el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento fue escrito y el libro de la Biblia del Nuevo Testamento. O sea, fue entre medio de eso. Por eso se le conoce el periodo intertestamentario. Vemos que los gentiles se convertían al judaísmo durante la dinastía asmonea, algunos voluntariamente, otros forzados. Si se acuerdan, hermanos, también hablamos de eso. Durante este tiempo, el que había tomado el poder, digamos, era la dinastía asmonea. Y si se acuerdan que ellos vinieron y conquistaron otros pueblos y los forzaron a convertirse al judaísmo. Entonces los judíos y los gentiles que se habían convertido al judaísmo, que se convertían al judaísmo, ellos se casaban entre sí. O sea que ahí igual se estaban casando, aunque ellos en realidad no eran descendientes físicos, sino que se habían convertido, como les digo, o voluntariamente o a la fuerza, muchos de ellos también. Incluyendo a Herodes, también hablamos de eso, ¿se acuerda? Herodes el Grande, quien se casó con mujeres judías. Él tiene como 10 esposas y todas eran judías o alguna ascendencia judía. Entonces, a medida que nos adentramos en la era del Nuevo Testamento y aún más allá, vemos que los judíos continuaron casándose con gentiles. Incluso, o sea, hay varias personas en el Nuevo Testamento donde habla de que eran una mezcla entre judío y gentil. Uno de ellos incluso fue el escritor del Evangelio, uno de los escritores del Evangelio, que fue Marcos. Él creo que él era mitad gentil o griego. Otro, creo que Timoteo, me parece. O sea que hubieron varios ahí que eran una mezcla entre judío y gentil. Porque eso era, como les dije yo, hermano, es que era inevitable, honestamente era inevitable, hermano. Estamos hablando que también los judíos tienen una historia larga, ¿verdad? Y fueron expulsados varias veces, fueron exiliados, todo eso. Entonces, otros países o imperios los conquistaron y todo eso, esa mezcla honestamente era inevitable, ¿ok? Entonces, en el siglo VIII, ya hablando ya mucho más después del tiempo del Nuevo Testamento, ya hablando del siglo VIII después de Cristo, un grupo étnico conocido como los házaros, en inglés es los Khazars, se convirtió al judaísmo. No toditos ellos, pero sí muchos de ellos, especialmente el grupo élite de ellos, se convirtieron al judaísmo. Y ellos se encontraban en la región que hoy abarca el sur de Rusia, Ucrania, Kazajistán y partes del Cáucaso. Entonces, aún, hermanos, ya hablando pues mucho más después de la era del Nuevo Testamento, ya hablando del siglo VIII, hubo este otro grupo que se convirtieron. Hay, no sé, piensan algunos que ellos tienen que ver con los judíos ashkenazis. En realidad no sabemos, pero igual no me sorprendiera de que lo fueran, parte de ese grupo de judíos. Pero lo que más, históricamente hablando, pues eso es algo muy conocido, nadie lo niega que eso sucedió. Algunos quizás pueden y quieren como downplay it. No, si fueron un poquito los que se convirtieron, otros tal vez exageran y dicen, no, si fueron un montonón que se convirtieron de los házaros y todo eso. Pero lo que sí podemos ver que ha sucedido durante toda la historia de Israel, incluso hasta el día de hoy.
personas de ascendencia judía y personas de ascendencia no judía, o sea, gentiles, se casan. Eso es algo que aún sucede, hermano, y no hay ningún problema con eso. Es más, nosotros todos conocemos a alguien que es judío o tiene algún tipo de ascendencia judía. Pues, incluso pues, en Latinoamérica conocemos personas que son mitad judía y mitad mexicana, mitad nicaragüense, con judíos, mitad argentino. En Argentina hay muchos judíos también, pero obviamente son mezclas. Nadie puede decir que no, yo soy 100% judío, no, porque, bueno, la cosa es que hay personas judías que se han mezclado hasta el día de hoy, lo siguen haciendo. Entonces, una pregunta importante que debemos hacer es, oiga esta parte, una pregunta importante, hermano, todo este estudio que estamos haciendo. ¿Cuánta sangre judía se requiere que alguien tenga para ser incluido en el Israel que será salvo? Esa es una pregunta, ¿no creen ustedes que debemos de hacer? Si nosotros vamos a decir que en el versículo 26 de la serie que estamos haciendo, donde dice que de esta manera todo Israel será salvo, y ese grupo, según muchos creen, que ese grupo que el del Israel que será salvo serán los exclusivamente los que tienen sangre judía, los que son judíos. Entonces la pregunta es, ¿cuánta sangre se requiere? O sea que existe algún porcentaje determinado. Si ustedes han visto los tests que hacen ahora del ADN, donde usted puede ver dónde vino, de dónde vienen sus ancestros, la ascendencia que usted tenga, they break it down en porcentaje, que porcentaje tenés de tanto y así. Lo más seguro, especialmente nosotros los hispanos, tenemos un porcentaje más que todo de indios americanos, de los indígenas, y también de Europa, lo más seguro de España, de esa área, pero lo hacen de manera con porcentaje, que tenés un 50 o 80% tanto de esto y así. Entonces, sabiendo eso en una manera, pensando de ahora, se puede decir, porque hay algunos que creen así, hermano. Yo les digo, o sea, honestamente, al pensarlos, it sounds ridiculous, se escucha un poco absurdo. Pero, ¿cuánto porcentaje debe tener alguien para ser considerado parte del Israel de Dios? Ahora sabemos, hermanos, como acabamos de estudiar, que no puede ser el 100%, porque incluso nadie lo es. Es imposible. Nadie puede decir de que ellos son 100%, que si se hacen el test, no, porque, y es más, hay muchos que ni se lo hacen. No sé si ustedes saben, especialmente los que van a Israel, uno pensaría, ok, ¿cómo vamos a saber si sos judío o no? Bueno, vamos a hacerte un examen de ADN. No, no lo hacen así, porque ellos saben que el examen de su ADN va a salir un montón de cosas de diferentes lugares. Nada más ellos necesitan pruebas de que algún pariente, creo que parte de la madre, no sé si su mamá o incluso sus abuelos son judíos, y entonces ahora sí, o sea, sos considerado judío, ven, puede ser parte de Israel. Pero no es que te van a hacer un examen de ADN. Alguien cualquiera puede decir, yo soy judío, y solo demuestra que sí, tengo parientes que eran judíos y así. Ahora, entonces, si no es el 100%, quizás sea el 75%, o el 50%, o el 25%, o el 10%. ¿Quién es el que va a determinar eso? ¿Ya? Yo hablando con una persona acerca de esto, y lo que dijo es que no, Dios sabe. Amén, Dios sí sabe, y lo ha puesto en la Biblia para que también nosotros sepamos quiénes son de los que Dios está hablando, de este grupo de personas que va a ser
el Israel que se va a salvar. 2000 años después que el apóstol Pablo escribió eso, podemos decir de que va a haber personas que son 100% judíos, como le digo, 75 o 10, no importa. Pero si usted conoce a alguien que tiene un poquito de judío, esa persona va a ser incluida en, en este grupo que va a ser salvo de alguna manera, no sabemos cómo. Uh, por eso les digo, hermano, es algo que nosotros debemos de pensar, que mucha gente quizás no lo ha pensado. Solo lee y ya llegan a esa conclusión. Ok, pues está hablando entonces de los judíos étnicos. Y lo que se llama el título de este estudio hoy, ¿será todo Israel étnico del que está hablando en el versículo 26? La verdad es que nadie sabe realmente cuánta sangre judía tienen. Eso es lo otro, es que no saben. O sea, incluso, eso sí, incluso si hubiera una manera de purificar los linajes, de que, ya vamos a dedicarnos, algún grupo de ellos que diga, a solo casarnos entre nosotros mismos, que no vaya a haber ninguna mezcla de nuestra sangre. Si hubiera alguna manera de hacer eso, purificar los linajes, ya como acabamos de ver, no es la manera en que Dios ha obrado a lo largo de la historia redentora y especialmente bajo el nuevo pacto, donde no hay distinción entre judíos y gentiles. Como vimos también lo que la cita que mencioné de un judío que es comentarista del libro de Génesis, donde él dijo que eso no era parte, o sea, no era algo que iba a impedir a alguien ser parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sino era que no tenía sangre hebrea, ¿verdad? Porque incluso no era algo, it wasn't a thing, no era algo como hoy día que queremos ver hoy, y de qué raza soy, de qué etnia, porque hay personas que están mezcladas con tantas, y en realidad eso es algo nuevo, hermano, eso no existía antes. Que iba a decir, no, 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 tu sangre no es pura, no puedes ser parte del pueblo. O sea que eso nunca fue el plan, hermanos, de Dios. Esa nunca fue la manera en que Dios obró o ha obrado a lo largo de la historia redentora, como les digo, y especialmente bajo el nuevo pacto, hermanos, donde no hay ninguna distinción entre judíos y gentiles. Entonces, lo cierto es que no es el ADN de alguien lo que lo convierte en candidato para ser incluido en el Israel que será salvo. Entonces ahora nosotros podemos descartar la posibilidad número 1 que hemos estado estudiando, porque es prácticamente imposible que alguien sea de sangre pura, sin ninguna mezcla. Pero además, esa nunca fue la intención. También podemos descartar las posibilidades 2 y 3, porque el Israel que será salvo no puede basarse en la etnia. Podemos entonces concluir que la etnia no será la única razón para ser incluido en el Israel que será salvo. Y ahí vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir ahí, hermanos. Y no sé si entonces alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Hermano Jorge,